Bienvenidos a este primer webinar organizado por el Centro Especializado para la Prevención del Consumo de Sustancias y el Tratamiento de las Adicciones CESA, titulado Regulación de la Publicidad de Bebidas Alcohólicas y Advertencia de Riesgos, Alcances y Proyecciones de la Nueva Legislación en Chile. Para mí es un gran honor poder dirigir estas palabras introductorias a la primera actividad de extensión que realizamos como centro, que quisiera presentarles en primer lugar. Debido a la relevancia del impacto del consumo de sustancias en la salud individual y social en nuestro país, y al alto nivel de desarrollo disciplinar de varios equipos académicos que estudian diferentes aspectos del consumo de sustancias, sus trastornos y consecuencias, un grupo de académicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, provenientes de Ciencias Básicas, Clínica, Prevención y Salud Pública, se reúnen desde principios del año 2022 con el propósito de generar una colaboración académica interdisciplinaria, sostenida y sistemática. De esta forma, el 28 de septiembre del 2023, nace el Centro Especializado para la Prevención del Consumo de Sustancias y el Tratamiento de las Adicciones, CESA, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, con el objetivo de promover la sinergia entre académicos de diferentes disciplinas relacionadas con el estudio del consumo de sustancias y las adicciones a través de un trabajo interdisciplinario en investigación, docencia, extensión y desarrollo de prácticas de excelencia en la prevención del consumo de sustancias y el tratamiento de las adicciones. Ahora, volviendo al tema que nos convoca hoy, quisiera hacer un pequeño recuerdo histórico de los aportes realizados por académicos de la Universidad de Chile al campo del alcoholismo y cómo estos aportes fueron determinantes en el desarrollo de la salud mental pública en nuestro país. Probablemente, debido a la importancia social, económica y cultural que ha tenido la ingesta de alcohol en Chile a lo largo de su historia, es que los primeros estudios epidemiológicos relacionados con la psiquiatría en el país se abocaron al estudio del alcoholismo. Siguiendo a la historiadora Claudia Araya, podemos afirmar que hasta 1955 todas las estimaciones de prevalencia de alcoholismo en el mundo se realizaban con métodos indirectos. El más usado era la fórmula creada por el investigador húngaro Edwin Jelinek, a partir del número de muertos por cirrosis y de casos de alcohólicos con complicaciones. El método indirecto logró superarse gracias a las investigaciones de salubristas chilenos, los que fueron asesorados por el mismo Jelinek en la década de 1950. Con el objetivo de generar conocimiento acerca de dicha problemática, en 1950 la Universidad de Chile creó el Instituto de Investigaciones sobre Alcoholismo. El instituto se constituyó en dos niveles, investigación clínica y epidemiología, y fue dirigido por el doctor Jorge Mardones, reconocido científico y salubrista, que realizó aportes fundamentales a la genética de las adicciones, con la creación de modelos de ratas bebedoras que actualmente continúan vigentes, e impulsó el desarrollo del Servicio Nacional de Salud, llegando a ser ministro de Salud durante el gobierno de Gabriel González Videla. En 1954, el doctor Juan Marconi realizó a nivel mundial el primer trabajo epidemiológico para medir la prevalencia del alcoholismo utilizando un método directo. Chile se convirtió en un polo científico y social en el continente, desde donde se propusieron conceptualizaciones de los trastornos mentales y políticas de salud mental comunitaria en torno al alcoholismo. El surgimiento de la epidemiología del alcoholismo en Chile llevó a la formulación de los primeros programas de control del alcohol con enfoque de salud pública. Además de los programas sobre el alcoholismo, los estudios epidemiológicos sirvieron de impulso para que la sección de salud mental del Servicio Nacional de Salud
y la Universidad de Chile formularan durante 1966 por primera vez un Programa Nacional de Salud Mental. Desde esos primeros pasos fundacionales hasta nuestros días han ocurrido muchos avances en el campo. Sin embargo, las preguntas fundamentales relacionadas con el consumo nocivo de alcohol siguen vigentes, y los desafíos en salud pública continúan siendo una tarea pendiente para la institucionalidad política, la sociedad civil y la academia. Inspirados en la visión de los académicos como los doctores Juan Marconi y Jorge Mardones, es que desde el CESA hemos planificado esta serie de webinars que estamos dando inicio el día de hoy. No es una coincidencia que en los próximos días entrará en vigencia la ley que regula la publicidad del alcohol. Justamente debido a la importancia de discutir respecto a las políticas de alcohol sustentadas en la evidencia, es que en este primer seminario abordaremos las estrategias de regulación de la publicidad y etiquetado de bebidas alcohólicas como una política costo efectiva para reducir el consumo de alcohol y sus consecuencias sociales y sanitarias. Y también examinaremos específicamente la regulación y disposiciones que implementará Chile al respecto, reflexionando sobre sus alcances y proyecciones. Ahora, entrando concretamente al programa de la actividad, eh, tendremos dos presentaciones breves de alrededor de 20 minutos de dos destacadísimos académicos del CESA y de la Escuela de Salud Pública, para luego dejar un tiempo para la discusión y responder las preguntas de los asistentes. Aprovecho de invitarles a hacer sus preguntas por el canal habilitado de la plataforma y transmitirles que esta actividad quedará grabada y disponible online para su revisión posterior. Sin más preámbulos, dejo con ustedes al doctor Jorge Ramírez. El doctor Jorge Ramírez es médico especialista en salud pública, académico del Programa de Salud Global de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile e integrante del Centro Especializado para la Prevención del Consumo de Sustancias y el Tratamiento de las Adicciones. Ha trabajado como asesor del Ministerio de Salud en diversos temas, entre ellas las políticas nacionales sobre el impacto del alcohol. El doctor Ramírez nos presentará evidencia sobre políticas públicas de publicidad y consumo de alcohol. Doctor Ramírez. Muchas gracias, doctor Ibáñez, Carlos, por la presentación, la introducción también muy bonita que hiciste respecto a nuestro trabajo. Saludo a Pablo Norambuena también y a todas las compañeras y compañeros del CESA, es nuestra primera actividad de extensión. Estamos muy contentos. Llevamos ya más de un año de trabajo y estamos ya viendo algunos frutos de las múltiples reuniones que hemos tenido. Nos toca abordar en el día de hoy una temática que está en boga, que tiene que ver con las políticas públicas para prevenir los daños asociados al consumo de alcohol y en particular vamos a hablar de una que tiene que ver con las limitaciones a la publicidad. Eh, yo les voy a compartir una hoja de ruta con los temas que voy a tocar. Espero que sean entre 20 y 25 minutos. Depende un poquito ahí del ritmo que vayamos poniendo, pero van a estar centrados en estas preguntas que no por ser básicas dejan de ayudarnos a orientar la presentación. Vamos a discutir si es dañino el alcohol, cuánto, qué tan dañino es el alcohol, qué tipos de políticas públicas son las que realmente funcionan y nos vamos a centrar obviamente en lo que nos convoca hoy, la regulación de la publicidad, pensando en los mecanismos involucrados, cuáles son los costos asociados a la implementación de estas políticas públicas, algunas palabras sobre algunas poblaciones especialmente vulnerables y cuáles son los desafíos que a nivel global se establecen para llevar adelante esta política de manera adecuada. Obviamente las tres primeras preguntas vamos a ir a cosas muy puntuales. ¿Es dañino el alcohol? Es una pregunta retórica. Tengo solo una lámina de esto, ¿no? Cuando uno quiere medir el impacto de
eh, de cualquier causa en la salud, utilizamos mucho el concepto de carga de enfermedad, que simplemente intenta juntar los daños que se producen por las muertes prematuras, gente que muere antes de lo que esperamos que muriera naturalmente por esta causa, y también de los años que se pierden porque se viven con algún grado de discapacidad. Esa es la métrica que nosotros utilizamos. Y lo que se ha visto como un acúmulo de evidencia es que a partir de cualquier consumo de alcohol, el riesgo de perder años, ya sea por muerte prematura o ya sea por discapacidad, eh, aumenta, ¿no? Desde el primer trago, la primera gota. En los últimos años eh, existía un debate respecto a las propiedades benéficas que pudiera tener el alcohol. Las metodologías y los avances metodológicos que han ocurrido eh, han permitido establecer meridianamente que a nivel poblacional, cuando uno toma una población y ve los netos, en el fondo, los daños, los beneficios, los daños asociados al consumo de alcohol superan con creces cualquier tipo de beneficio. Ya en el 2018 se estableció que no existían niveles de alcohol que tuvieran eh, alguna función en mejorar la salud de la población. Eh, y años después, ya la Organización Mundial de la Salud, en 2023, establece que ni siquiera eso, se avanza un poco más, se acaba con este mito de que pudiera ser beneficioso el consumo de alcohol para la población, y además se establece que no hay nivel seguro. ¿Ya? A partir de la primera gota, ya los riesgos para la salud de las poblaciones aumentan. ¿Ya? Entonces, no es solo que no mejore la salud, sino que eh, el consumo de alcohol no es seguro en ningún nivel. Similar a lo que estamos pensando actualmente del tabaco allá hace muchos años. Nadie habla de un consumo moderado o responsable de tabaco, ¿no? Pero estos pasos tienen implicancias políticas, de políticas públicas, de decisiones, y por lo tanto toman eh, periodos de tiempo que son relevantes. ¿Qué tan dañino? ¿Cuán dañino es el alcohol? También una lámina que intento sintetizar. Cuando uno toma las causas que son muy relevantes, tanto de muertes como de carga de enfermedad, algunas de ellas son obviamente completamente causadas por el consumo de alcohol. De hecho, son cardiopatía alcohólica, trastornos por el uso de alcohol, cirrosis alcohólica, todas ellas son 100% provocadas por el alcohol, pero hay muchas otras que tienen ciertos porcentajes. Entonces, acá en los gráficos ustedes ven un listado importante de enfermedades en que el alcohol juega cierto rol, y vemos que para este listado de enfermedades, que da cuenta de una gran parte del sufrimiento humano, de la carga de enfermedad, el alcohol representa algo muy importante en términos numéricos, en términos de la métrica que nosotros utilizamos. Solamente tres datos que están muy actualizados son del 2019, y esto es del reporte global de la situación de salud y otras drogas en el mundo de la OMS, que salió en mayo. Eh, 2,6 millones de muertes el año 2019 son atribuibles al alcohol. Eso representa aproximadamente un poco menos del 5% de todas las muertes. Un segundo dato es que esto se hace muy relevante en la población que podríamos considerar joven, 20 a 39 años. Están afectados de una manera desproporcionada. Ahí las muertes llegan a un 13%. El tercer punto, que a mí me parece que es súper relevante y se enmarca dentro de lo que se conoce como la paradoja del alcohol, es que la carga de enfermedad, ya sea uno la mida por muertes o por discapacidad, eh, por cada litro que se consume es mayor en los países de menores ingresos. Entonces, si bien los países que tienen mayor poder adquisitivo y pueden incluso consumir más alcohol, podrían incluso tener menos daño. Esto nos habla de la, eh, eh, el rol que tienen los contextos sociales, los determinantes sociales de la salud en el daño que se provoca por el consumo de esta sustancia, en este caso en particular. Entonces, no es lo mismo un litro de alcohol en una sociedad que tiene los recursos como para ayudar a la persona, que en una sociedad que no los tiene. ¿Qué políticas públicas funcionan? Como yo les decía, nosotros en general desde salud pública seguimos una, una larga tradición que tan bonitamente exponía Carlos al inicio,
de acúmulo, de construir ladrillo sobre ladrillo con la evidencia, y esto lleva muchas décadas de evolución. Se intenta obviamente primero conocer cuál es el problema. ¿Es el alcohol un problema? ¿Cuáles son los mecanismos que están detrás de las causas, de los daños que produce? Eso se llega a establecer, ya nadie niega ni puede negar que el alcohol es un problema de salud pública muy importante por muchísimos mecanismos que incluso van más allá de los temas sanitarios, eh, pero al mismo tiempo se empiezan a evaluar soluciones, medidas, intervenciones de manera práctica, qué es lo que sirve, cuánto sirve, y también se considera el cuánto cuesta, cómo se puede implementar, y ahí es donde viene un poco la decisión. Se establece un set de intervenciones que podrían ser más beneficiosas pensando en países con recursos más o menos limitados, y finalmente se lleva un llamado a la acción, las estrategias que implementan estas políticas. Y esto en general la OMS y otras instituciones de salud internacional lo hacen para los grandes problemas que abordan. Entonces, ya se ha establecido que para el consumo de alcohol y la gran problemática que significa para los países, existe lo que se conoce como los ofertones. Yo ahí no tengo una buena traducción de los best buys, eh, de 5 políticas públicas bien amplias, que son las que más tendrían efectividad a nivel poblacional y que los países debieran implementar. Una es la accesibilidad económica, principalmente a través de los precios, con el aumento de los impuestos como principal mecanismo, ¿no? El segundo es el que nos convoca, la prohibición o restricción de estrategias de publicidad del alcohol. La tercera es la disponibilidad física, ¿no? Los lugares y horarios de apertura de los lugares de venta. Eh, Hay toda una cápita sobre la legislación respecto a la conducción y el beber alcohol, ¿no? Lo conocemos, lo sabemos. Y finalmente hay algo que es un poco más de atención de salud de las redes sanitarias, que tiene que ver con intervenciones psicosociales, principalmente intervenciones breves cuando hablamos a nivel poblacional, para personas que ya pudieran tener algún grado de consumo de riesgo. En general estas estrategias son efectivas, pero las 3 primeras de ellas son costo efectivas, eh, y son las que son más recomendadas para los países cuando hay limitación de recursos. Las otras dos, que son las de conducción y beber y las intervenciones breves, si bien son igualmente efectivas, son un poco más caras y por lo tanto están un poco más abajo en el ranking de lo que debieran implementar los países, ¿ya? Este es un acrónimo, ya desde el 2019 la Organización Mundial de la Salud lo lleva adelante, SAFER, más seguro, que aborda estas 5 formas estos 5 tipos de políticas públicas para que los países puedan ir monitorizando, implementando y reportando avances en las distintas líneas, y la E es la que hoy día vamos a hablar. ¿Cuál es la efectividad de la regulación de la publicidad? Y acá vamos a entrar ya más en los temas específicos. Como les decía, vamos a hablar un poco de los mecanismos que están involucrados, vamos a hablar de los costos asociados, de las poblaciones que están involucradas y algo sobre los desafíos que se vienen y que evidentemente vamos a tocar con la presentación que viene después. Acá hay un monito, un esquema que es bien interesante. Las líneas continuas representan eh, asociaciones que tienen una lógica, que son teóricamente plausibles, pero que además han sido comprobadas empíricamente con datos. Las líneas punteadas son lógicas, plausibles, es probable que esas asociaciones existan, pero aún no tenemos la evidencia necesaria como para decir que está apoyado en datos. Entonces, partiendo del crecimiento y la eh, acumulación de capital de la industria del alcohol, que ya son empresas transnacionales que no responden a las lógicas nacionales, es esperable tener un incremento en el marketing del alcohol. Y lo que sabemos es que ese incremento en el último tiempo ha sido a partir de segmentar audiencias y ser mucho más específico para cada una de las poblaciones a las cuales este marketing se está refiriendo. Eso también sabemos que lleva a un aumento de la exposición de todas las personas que quizás antes no estaban expuestas por una publicidad un poco más genérica, más gruesa. Ahora las personas nos pillan en nuestros distintos espacios de interacción social
y nos vemos expuestos. Esta primera columna nos explica que tengamos inicio del consumo de alcohol más precoz en las poblaciones. La juventud empieza a consumir alcohol más precozmente. También incrementa la intensidad del consumo, ya sea medida por frecuencia o por patrones de consumo de riesgo. Eso está comprobado, es empírico, lo sabemos. Y también, teóricamente, esto podría llevar a que algunos grupos que en otros contextos no iniciarían el consumo de alcohol empiecen a hacerlo en las sociedades. Estas tres cosas que están ahí como en naranjito eh, podrían llevar, y es bastante obvio que así sea, a un aumento en el consumo de alcohol durante la expectativa de vida de la persona, durante toda su vida. Y eso efectivamente se asocia, lo sabemos, con el daño que la propia persona se pueda realizar, ya sea a través de patología crónica como patología aguda, ¿ya? Como una clasificación bien gruesa. También se plantea que empezar a tomar antes, más joven, independientemente que eso cambie el consumo durante la vida, llevaría a tener más daño por este tipo de patologías crónicas y agudas que yo les decía. También, y esto ha sido muy importante, especialmente en términos de la abogacía que se puede hacer por este tipo de intervenciones, hay un daño a terceros. ¿No? No es solo la persona que toma y dice, bueno, ok, yo estoy informado y haré con mi vida lo que quiera, sino que hay daño a terceros. Y eso hace que los enfoques de derecho y de derechos humanos tomen relevancia para poder implementar medidas que sabemos que funcionan. Y bueno, finalmente sabemos que todo esto causa daño en el área de salud pública, trabajamos en eso, pero también en criminalidad, en necesidad de justicia, pérdidas de crecimiento económico por disminución de la productividad, etcétera, etcétera. Entonces, como para resumirlo, acá hay algunas líneas que están interpretadas de algunos estudios que tienen un gran respaldo metodológico. El marketing aplicado a la promoción y publicidad de las bebidas alcohólicas induce el inicio del consumo más precoz y aumenta los consumos en quienes ya lo han iniciado. También se ha visto que las personas que consumen alcohol, que están expuestas a la publicidad, aumentan sus patrones negativos de consumo, sus patrones nocivos del consumo de riesgo. También sabemos que las experiencias de otras sustancias, del tabaco, ha sido exitosa en cortar esta cadena del marketing hacia el consumo y al daño a la salud. Eh, la, este último punto me parece relevante. La publicidad pretende influir no solo en el consumo, ¿no? También va, y esto se sabe por la teoría de las personas que trabajan en esto, a modificar los niveles de conciencia respecto a los problemas y a los comportamientos, las actitudes, y finalmente cambia las normas sociales, lo que se considera adecuado o no. Pero en general las evaluaciones que nosotros hacemos y de las que disponemos tienden a fijarse en los niveles de consumo, ventas y consumo. Esto podría ser insuficiente y llevar a evaluaciones que puedan ser engañosas porque los efectos de las intervenciones podrían ir más allá. Costos, como segunda cosa. Eh, Esta lámina lo que intenta resumir es en el estudio en algunos países del el costo asociado a cada una de estas 5 intervenciones, los ofertones que yo les decía, los best buys, y nos dice para, primero, en países de bajo ingreso, bajo y mediano ingreso, y en países de alto ingreso, ¿cuánto nos cuesta el ganar un año de vida? Es decir, prevenir que una persona fallezca y aporte años de vida por haber fallecido prematuramente o tenga una enfermedad cuya discapacidad aporte a la pérdida de salud. Eso está ahí compilado. Y lo que nos dice es que en la primera línea aparece ahí el manejo de los precios a través de los impuestos y que para un país de bajos eh, ingresos cuesta aproximadamente $22 al año el salvar un año de estas pérdidas de salud. En los países de más alto ingreso el cálculo es distinto y es un poco mayor, es el doble, son $41. Para los temas de publicidad, que es la línea que sigue, en países de bajo ingreso el costo es de $48, de alto ingreso es $120. Para quienes no están familiarizados con los estudios de costo-efectividad, la recomendación, que varía obviamente de acuerdo al contexto, es que toda intervención que nos ahorre un año de vida, ya sea previniendo muertes o mejorando evitando la discapacidad, que cueste menos de $100 por año,
debiera ser financiada e implementada por los estados. ¿Ya? Sobre eso, ahí vienen distintos tramos dependiendo del nivel de ingreso del país, la recomendación es más débil, pero estas intervenciones debieran estar en todos los países por su alto nivel de retorno de la inversión. Entonces ahí vemos que los costos asociados a la limitación de la publicidad son de ese orden y están bajo los $100. Ahí, acá repito un poco lo mismo, es una intervención efectiva y más barata que otras. eh, y después de la aplicación de impuestos es la estrategia más costo efectiva que tenemos. Algo sobre las poblaciones vulnerables. En general, el marketing, la publicidad, los elementos cognitivos que se ponen en juego para tratar de modificar las conductas tienden a ser mucho más efectivos en las poblaciones en etapas críticas del desarrollo. Probablemente hay muchos psicólogos en la audiencia lo saben mucho mejor que yo. Entonces tendemos a pensar, y está muy bien, y es lo lógico, que en general eh, los temas cercanos a la publicidad del alcohol tienen un alto impacto en las poblaciones más jóvenes. Y eso lo que explica que estas intervenciones sean tan costo efectivas, porque nos permite llegar mucho antes a los problemas y prevenir los daños que son más tardíos. Eh, Sin embargo, hay otras poblaciones que también son relevantes. Un punto es la especial vulnerabilidad que tienen los niños a el auspicio de actividades recreativas y deportivas. Es un tema, lo vamos a ver más adelante. Y también una cosa que yo he escuchado harto es que las personas que consumen mucho alcohol y aquellas que incluso ya tienen algún grado de dependencia serían como inmunes a los precios, inmunes a la publicidad, porque van a todo. Eso no es así, está demostrado para las otras intervenciones también, pero para publicidad, que son una población particularmente sensible a las estrategias de marketing. Finalmente, dos temas respecto a los desafíos. Pues tengo una lámina de una reflexión y ahí termino. Eh, Acá vemos eh, los etiquetados en los distintos países. Son 139 países que reportan en el último el reporte global de salud del 2004, si tienen o no algunas políticas públicas y de qué tipo, etcétera. Entonces vemos que una población que es del total de países, cerca de un 40%, 55 países, tienen algún tipo de recomendación, de advertencia en el etiquetado del alcohol. Eh, y eso representa una población que es más o menos un tercio de la población mundial, un poquito menos. Y después se pregunta cuáles son los mensajes. Y en general los mensajes son respecto al embarazo, respecto a la conducción, al manejo y para los temas de los menores de edad. eh, en proporciones que son relativamente comparables, pero mucho menos eso ocurre para algo que está establecido hace mucho tiempo, el alcohol como un cancerígeno. Entonces, todos los elementos que tienen que ver con la autorregulación de la industria, eh, lo vamos a ver más adelante, se ha demostrado que no tienen una efectividad y acá estamos llegando solamente a un 8 o 9% de los países con un porcentaje muy menor de la población cubierta con estos mensajes. Obviamente esto no va a cambiar completamente la historia de los daños asociados al consumo de alcohol, pero refleja en el fondo cuáles son los pasos y cómo se van poniendo trabas al avance de estas intervenciones que son eh, beneficiosas. El último desafío tiene que ver con la dificultad en llevar adelante estas políticas públicas que toman mucho tiempo. Cuando se hace una legislación, se legisla para un país y esa legislación sale 20 años después, cuando el país ya es completamente otro y hay cosas que no existían en aquel tiempo. Esto es solo un ejemplo de un paper que intenta sistematizar nuevas formas de publicidad que no son las que conocemos habitualmente a través de una plataforma muy popular. Y las esquematiza, pueden consultar el paper ahí. Hay publicidad directa e indirecta de lo que se conoce como influencers, personas que tienen muchos seguidores y hacen menciones a marcas, son pagados y hacen menciones y los números que se ven son impresionantes respecto al alcance. Eh, las empresas tienen sus redes sociales y hagan o no promoción directa de sus productos, cualquier actividad lleva su marca y por lo tanto hay una publicidad por esa vía. Existen pues, cuentas que simplemente enseñan a preparar tragos o dan consejos de ese tipo, que es una publicidad indirecta que es muy atractiva para la población, especialmente más joven.
hay patrocinio indirecto a través de simplemente tener el enlace. El contenido quizás no tiene nada que ver y podríamos considerarlo inocuo, pero hay distintos hashtags y links que aparecen que llevan a otras plataformas o a la misma plataforma con publicidad de alcohol. Y está el contenido propiamente tal, generado por usuarios, ¿no? Acá es donde caben los desafíos, ¿no? Tómate una foto con tu cerveza favorita, que son estrategias que son muy difíciles de seguir y el punto, como pongo en esta lámina siguiente, en el segundo punto, es que lo que se sabe es que principalmente esto está completamente desregulado, ¿no? Sabemos que, lo que decía antes, la autorregulación del marketing por parte de la industria no tiene efectos beneficiosos y en general es inefectiva, y hay una gran desregulación en todos los países de las redes sociales. Última lámina, la siguiente es una reflexión que me encontré el día de ayer, que es del el cirujano general, del Surgeon General de Estados Unidos, que es así como el subsecretario de Salud Pública, que reflexionando respecto a los problemas de las redes sociales y su asociación con problemas de salud mental en particular, pero hace una mención a la publicidad, dice lo siguiente, ¿no? ¿Por qué no hemos respondido a los daños que generan las redes sociales cuando estos daños no son menos importantes ni generalizados que aquellos que plantean, no sé, los automóviles, la industria aeronáutica o los alimentos seguros? Y ahí él daba muchos ejemplos de lo que se hace para regular esa industria y esos espacios. Eh, y lo que reflexiona y lo que dice, porque esto es una interpelación hacia el Congreso de Estados Unidos, esto es reciente, de hace una semana, que estos daños no son por falta de fuerza de voluntad de las personas, de los jóvenes, o de problemas de crianza de los padres, sino son simplemente que estamos enfrentando tecnologías nuevas y muy poderosas que no tienen medidas de seguridad adecuadas, los cinturones de seguridad, lo que hablo, que no hay transparencia y que no tenemos rendición de cuentas, ¿no? Eh, eh, Da muchos ejemplos, incluso considera esto a la altura de una adicción, en un contexto de un país que tiene hartos recursos y tiene hartos problemas con las adicciones, pero creo que nos motiva a discutir un poco lo que nos va a alimentar la próxima presentación. Lo dejo hasta acá nomás. Muchas gracias, muchísimas gracias. Ahí, obviamente, para la presentación que queda disponible están las referencias. Muchas gracias, Jorge, por la excelente presentación. Aprovecho de recordarle a todos los asistentes que está abierto el canal de preguntas para ir enviándolas desde ya y dejar al final del seminario un espacio para discusión y responder las preguntas que tengan los asistentes. ¿M? Em, Ahora em, tengo el honor de presentarles al doctor Pablo Norambuena Cárdenas. Él es psicólogo, doctor en psicología, profesor adjunto del programa de salud mental de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Es asesor del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud de Chile, investigador adjunto del Núcleo Milenio para la Evaluación y Análisis de Políticas de Drogas y miembro del Centro Especializado para la Prevención del Consumo de Sustancias y el Tratamiento de las Adicciones, CESA. Pablo nos compartirá la presentación titulada La regulación de la publicidad de bebidas alcohólicas en Chile, antecedentes y nueva legislación. Pablo, tienes el micrófono apagado. Ahí estoy. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias, doctor Ibáñez, por la presentación. Un saludo al doctor Ramírez y saludo también a todas las personas que están conectadas hoy. Como decía el doctor Ibáñez, la primera de las actividades de extensión que tenemos como parte del CESA, tenemos muchas expectativas en que el CESA se pueda constituir en un digno, digamos, continuador de los ejemplos que dio el doctor Ibáñez antes respecto de los desarrollos sobre alcohol en Chile y alcohol y drogas. Hay una larga tradición, ¿ya? Que esperamos honrar a través de esta y otra iniciativa. Yo soy parte de la Escuela de Salud Pública, soy profesor de la Escuela de Salud Pública y también he sido parte del Ministerio de Salud durante el periodo en el que se ha desarrollado esta iniciativa, que no es del Ministerio de Salud en todo caso, del Parlamento. Pero como Ministerio de Salud, por supuesto, también hubo algún rol de asesoría al respecto. Puedo representar
un poco de mi experiencia, pero no estoy representando a una voz, digamos, institucional, ¿verdad? Quiero decir ese disclaimer antes, sino que más bien una mirada académica, ¿ya? Entonces, bueno, quisiera hablarle algo de la regulación de la publicidad en Chile. Estamos hablando de una de las estrategias más efectivas para reducir el consumo de alcohol y sus consecuencias sociales y sanitarias. Eso ya lo explicó bien el doctor Ramírez, pero solo recordar que estamos hablando de ambas cosas, ¿no? No de una o la otra, y no de una como solo implicancia de la otra. Estamos hablando de que el país requiere estrategias que permitan reducir el consumo de alcohol en general, ¿ya? Luego el consumo de alcohol tiene varias formas que son más o menos riesgosas, pero queremos reducir el consumo de alcohol en general, pues no hay una forma de consumo segura, digamos, no hay que es lo que explicaba el doctor Ramírez, no hay una dosis segura. Y luego las consecuencias sociales y sanitarias del consumo de alcohol, que no solo tienen que ver con cuánto se bebe, sino con beber, ¿ya? Por supuesto que el consumo nocivo o el consumo de riesgo o las formas, digamos, más comprometidas de consumo tienen mayores riesgos, ¿no? Los riesgos y los daños son directamente proporcionales, pero en general buscamos intervenir todos los consecuencias sociales y sanitarias. Entonces, hay un marco internacional para esto y una estrategia global sobre alcohol que tiene varios años ya. Desde el 2010, la OMS ha decidido no hacer una nueva estrategia, sino que va a hacer un plan de acción hoy que permita, digamos, poner responsabilidad, digamos, impulsar el desarrollo de las líneas de la estrategia, pues las líneas de la estrategia son más o menos las mismas, y esto es porque la evidencia científica en los últimos 20, 15 o 20 años es más o menos consistente para mostrar las cosas que el doctor Ramírez antes ha señalado, ¿no? Que hay best buys, que hay mejores, digamos, inversiones en salud, que luego también hay estrategias efectivas y que un poco sabemos lo que hay que hacer, ¿ya? Si queremos reducir las consecuencias sociales y sanitarias del consumo de alcohol. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es hacerlas, ¿no? Y eso por supuesto que representa dificultades. SAFER es una estrategia que vino, digamos, a una iniciativa, no una estrategia, una herramienta técnica de la OMS que es coherente con la estrategia global y que viene a enfatizar estos tres best buys y las estrategias más efectivas. Uno de esos best buys es fortalecer las restricciones de la publicidad. Eh, y bueno, por supuesto que tenemos una contraparte en Chile de todo esto. Tenemos la Estrategia Nacional sobre Alcohol, que es del 2010, el mismo año de la estrategia global. No tiene las mismas líneas, pero aborda los mismos temas. La línea 1 es de información a la población y control de la publicidad, que es un poco el ámbito que aborda lo que estamos hablando hoy. Y bueno, también el alcohol está bien representado en la Estrategia Nacional de Salud hoy, ¿ya? Que es más o menos nueva, tiene un año ya, y son las expectativas de avanzar en salud hasta el 2030. ¿Sí? Mm. Abordar la publicidad de bebidas alcohólicas tiene que ver con el tercero de los elementos que está en la derecha, el tercero de los resultados que se espera, que es reducir la aceptabilidad social del consumo de alcohol, ¿ya? Eh, por supuesto. Entonces, bueno, a propósito del SAFER, permítanme simplemente hacer una visión rápida. Esto está descrito en algunos artículos, pero en Chile se ha avanzado en intervenciones breves, se ha avanzado en tránsito de alcohol, que son las dos medidas más efectivas. La ley Emilia, la ley de tolerancia cero, hace varios años ya, casi 10, avanzan sobre esta materia en la línea de lo que la evidencia muestra que es más efectivo. Chile tiene impuestos al alcohol, hace algunos años se aumentaron, todavía no son suficientes, pero bueno, Chile tiene una política de impuestos. Chile tiene prohibición del consumo de menores de edad, por supuesto que fiscalizar es un desafío. Chile tiene una regulación respecto de densidad de patentes comerciales, ¿no? Es decir, de puntos de venta. Luego hay que fiscalizarlos, por supuesto, etcétera, ¿no? Pero Chile ha abordado de alguna manera muchas de las estrategias que resultan más importantes para avanzar. No obstante, Chile tenía un gran desafío respecto de la regulación de la publicidad, ¿ya? Y este gran desafío se representa de manera así taxativa, ¿ya? En lo siguiente: cuando hablamos de antecedentes de la regulación de la publicidad en Chile, hasta antes de la legislación que teníamos, entonces hay que decir que Chile no tenía ninguna legislación respecto a la publicidad de alcohol, ¿no? O sea, no es que Chile tenía instrumentos, digamos, que eran menos eficientes, o instrumentos demasiado antiguos, o instrumentos limitados, digamos, y que había pasado mucho tiempo y era necesario reabordar, o etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estamos diciendo es que Chile no tenía ninguna legislación, ningún instrumento legal, ¿ya? Y ningún instrumento de política pública, digamos, para abordar y regular la publicidad de bebida alcohólica en Chile. Es decir,
para una de las estrategias que resulta más efectiva para abordar el consumo de alcohol y sus consecuencias sociales y sanitarias, no teníamos nada, digamos, ¿ah? Nada, ¿sí? Excepto algunas normativas que son de carácter voluntario o, o parciales, ¿ya? Vamos a tratar de ver algo de eso. Es necesario decir algunas cosas sobre publicidad, ¿ya? No, no muchas, ¿no? Pero al menos que permitan entender. Cuando hablamos de publicidad de bebida alcohólica nos referimos a marketing y media, que es lo que está ahí al centro, ¿cierto? Televisión, prensa. Pero también nos referimos a otras comunicaciones de marketing que están en los puntos de venta, por ejemplo, imagínense solo las botillerías y los posters que hay, las cajas promocionales, también los supermercados, los lugares donde se vende, internet, como contó Jorge recién, los patrocinios de bebidas alcohólicas de alguna otra actividades, el placement de productos, que es cuando sale un producto en una teleserie o en una película, ¿no? Y sale sin una mención directa al consumo, pero el placement es un instrumento de publicidad naturalmente, las muestras gratis, etcétera. O sea, hay una serie de herramientas de marketing. Luego también hay marketing a nivel de consumidores, están los precios, el diseño de los productos, la distribución, es parte de la estrategia de lo que queremos considerar publicidad. Y por último, el marketing a nivel de stakeholder o de tomadores de decisión, están las advertencias, los peligros de la salud, digamos, de temas incluso de responsabilidad social empresarial, ¿no? Etcétera. Voy a ir tratando de ejemplificar algunas de estas cosas. Por lo pronto, quedémonos con que la figura de la publicidad no solamente tiene que ver con poner una foto y un afiche que diga toma X, ¿no? Toma esta marca, sino que tiene que ver con cosas bastante más sutiles y aplicadas en otro ámbito. También es necesario decir que, y esto se le ha llamado las tres P, ¿ah? Que cuando hablamos de regulación de la publicidad, hablamos de publicidad propiamente tal, que es el afiche y el spot publicitario para llamar al consumo de un producto, pero también hablamos de promociones, que también es una forma de comunicación que intenta aumentar el consumo, ¿ya? Eh, bueno, las promociones son bien variadas, ¿no? Pero llegan incluso a las promos, ¿ah? Cuando reduzco la palabra, estoy seguro que la mayor parte de quienes están conectados entenderán a qué me refiero. Dos por uno, tres por uno, sí, ya no recuerdo el nombre, pero las promociones de dos por uno que se hacen en los bares, ¿ya? Fiestas con alcohol a costo cero o a 100 pesos, la bebida alcohólica, etcétera, ¿no? Tiene que ver con todo eso. Y también el patrocinio es parte de la publicidad de bebida alcohólica, ¿ya? El patrocinio es una contribución a un acto o un evento, ¿sí? Que tiene por fin, de manera directa o indirecta, ¿sí? Promover el consumo de una bebida alcohólica a través de la identidad de la marca, digamos, la asociación de la marca con algunas características que se quieren asociar, etcétera, ¿ya? Es decir, en este caso no es que se llame directamente a consumir, sino que se pone una marca, una figura que es como el placement, ¿no? Que podría influir en el consumo. También es importante ese matiz, ¿ah? Que se entiende como publicidad de bebida alcohólica en los actos que tienen el efecto, digamos, de promover el consumo, pero también el posible efecto, ¿ya? De promover el consumo, no solamente el efecto concreto, ¿ya? Y lo mismo, se habla de publicidad directa o indirecta, y ese es el otro tema que les quería señalar, ¿ya? Una cosa es la publicidad directa, que es la que se ve, digamos, en radio, en televisión, en revistas, en vallas publicitarias, en carreteras, en puntos de venta, en la bollería, o en los envases que también tienen cierta publicidad, sino que también entendemos que parte de la publicidad es la publicidad indirecta, que tiene que ver de nuevo con muestras gratis, perdón, con descuentos, con la extensión de la marca a otras actividades o a otros productos, ¿ya? Con el uso de las marcas, con la colocación del producto en televisión, en programas de televisión, en matinales, en teleseries o en películas, e incluso con temas de responsabilidad social empresarial de manera importante y que son más sutiles y que son también más discutibles y más riesgosos porque implican como ciertas contradicciones, ¿ya? De ahí las vamos a ver. Entonces, bueno, la OMS, la OPS en realidad, la Organización Panamericana de la Salud, en un informe hace algunos años muestra el estado de la regulación de la publicidad en América Latina. Efectivamente no era el mejor, digamos, ¿sí? Es decir, no es que todos los países tenían regulación, menos Chile, la verdad es que algunos países tenían regulaciones, pero
Chile estaba en el peor de los escenarios, que era el no tener ninguna regulación, ¿ya? Así que bueno, en gráficos como este, donde salen las restricciones sobre la población, sobre la publicidad en televisión, digamos, Chile era parte del lugar rojo, ¿no? Como no hay ninguna regulación al respecto. Eh, la amarilla es una regulación parcial, la verde es prohibición, la gris es datos no disponibles, la mayor parte, la mitad de los países más o menos no tiene regulación alguna. En Chile, uno de los antecedentes que existía de regulación de la publicidad era parte del reglamento, digamos, de la normativa de la televisión nacional, ¿no? ¿Ya? De la sociedad de televisión. Y, y ella señalaba, digamos, algunos horarios a cumplir, digamos, para la televisión chilena, pero no era una reglamentación legal, ¿ya? La radio, por ejemplo, hasta antes de esta regulación no tenía ninguna regulación legal respecto de publicidad de bebida alcohólica, así que podía salir en la mañana, digamos, el horario de entrar al colegio, era lo mismo, no había una regulación alguna, ¿ya? Otro tema la restricción al patrocinio de la industria de eventos juveniles, por ejemplo, como conciertos u otros eventos juveniles. Sin restricción, vean, la mayor parte de los países, ¿ya? Prohibición solo en 6% de los países, ¿sí? A nivel subnacional, es decir, en regiones, en 3% de los países. O la actividad de concientización hecha en colaboración con patrocinio o financiadas por la industria. Esto es súper importante porque la industria de la bebida alcohólica, los productores, pueden asociarse, digamos, a algunas acciones de concientización o de colaboración con estamentos públicos, digamos, en primera instancia en pos de disminuir, por ejemplo, los efectos del consumo nocivo. No obstante, la evidencia muestra que esas asociaciones son súper riesgosas porque de la misma manera como se da un mensaje, digamos, de salud, por ejemplo, o de evitar los problemas del consumo, se está promoviendo una marca que la evidencia misma muestra que desde el primer trago genera riesgo y daños para la salud. Entonces, se están, digamos, instalando ambos mensajes en un mismo acto, lo cual es súper complejo desde el punto de vista de la asociación de la población de conducta, ¿no? Por lo tanto, se espera no hacer actividades, digamos, de concientización o de prevención en asociación a la industria de bebida alcohólica. Entonces, bueno, ahí hay gran parte de los países que no tienen informadas cooperaciones, pero hay un porcentaje importante, 40% de los países que muestran asociaciones de colaboración con la industria, que eso es un montón, porque eso es, digamos, la industria de bebida alcohólica que tiene un giro del negocio distinto que los organismos públicos de salud, por ejemplo, participando de las acciones de concientización o prevención, ¿no? Y por lo tanto pudiendo influirlas, ¿no? Bueno, en este documento que ustedes podrán encontrar por allí, digamos en Google, quiero decir, se hace una buena descripción de las actividades comerciales y políticas de la industria del alcohol en América Latina y el Caribe, un poco señalando las estrategias que se han tenido para hacer publicidad de bebida alcohólica, ¿sí? Los conceptos que se han utilizado, las formas de utilizar las marcas, y en realidad se puede ver, ¿ya? Se puede atestiguar que en toda Latinoamérica y el Caribe, ¿sí? Las marcas de bebida alcohólica hacen todos los tipos de publicidad antes señalada, la publicidad, las promociones, los patrocinios, ¿sí? De manera bastante abierta, de manera bastante constante, a través de estrategias bastante bien diseñadas, ¿no? Y por lo tanto nada de casuales, ¿ya? Y en Chile también, y Chile también es el caso, si bien esta misma tabla es solo una muestra eh, digamos, los temas estudiados, eh, hay ejemplos también de Chile, digamos, bien descritos en la literatura y en este mismo documento, que si están interesados, les invito a leer, ¿ya? No me quiero quedar acá en honor al tiempo. Eh, Así que, ¿ya? Ahora, además del código de televisión que antes les señalé, cuando hablábamos de antecedentes de la regulación chilena de bebida alcohólica, el otro antecedente, además de este código de televisión, no legal, digamos, no una ley, es este documento de códigos chilenos de ética publicitaria que está generado por CONAR, el Consejo de Autorregulación de la Ética Publicitaria, y la Asociación de Proconsumo Responsable de Alcohol, que se llama APROCOR, ¿ya? Y este documento entonces, bueno, durante la discusión del proyecto de ley y de la ley, la industria apeló, digamos, mucho a que ya había un código que era este, ¿ya? Y efectivamente este código, si bien no es completo, señalaba cosas importantes o con las cuales estaríamos de acuerdo desde la evidencia incluso, como esto: la publicidad no debe difundirse ni tener presencia alguna en eventos, medios, espacios, horarios dirigidos a menores de edad, ¿ya?
como tampoco incentivar el consumo de tales productos, la utilización de menores, su imagen, su voz, digamos, ¿sí? La utilización de situaciones propias de menores de edad o que se asocien a ellos, soportes, medio horario, espacios dirigidos a menores, exhibición, difusión de presencia de eventos culturales, sociales, deportivos, donde participan menores de edad, por ejemplo, ese es un tema que está abordado en este código. U otro elemento que está abordado en el código es que no se debe, la publicidad no debe estimular el consumo excesivo o irresponsable, en situaciones o lugares ilegales, peligrosos, impropios, socialmente condenables, ¿no? No utilizar imágenes que estén asociadas a que el consumo es producto de madurez, contribuir al éxito profesional, social o sexual, digamos. Bueno, ya voy a abordar lo primero. Lo último es bastante evidente, o sea, cualquier publicidad de bebida alcohólica, no la traje acá, lo siento, pero cualquier publicidad de bebida alcohólica tiene que ver con una persona bebiendo en un yate, digamos, eh, paseando por la playa con palmeras detrás, no llueve, hay sol, nadie parece borracho, la gente parece sano, ¿sí? Nadie parece muy viejo ni muy niño, la gente parece joven, en buen estado físico, digamos, y nadie está triste, todo el mundo sonríe, digamos, etcétera. O sea, que como que la definición misma de la publicidad de bebida alcohólica contraviene el último de los temas del código voluntario. Pero este código chileno, que es voluntario, era voluntario, ¿ya? Hasta, digamos, hasta la entrada en vigencia de esta nueva ley, en realidad, al parecer, no era seguido, digamos, por la industria de bebida alcohólica. O sea, la publicidad de bebida alcohólica en Chile contravenía varios de estos temas que al parecer estaban, o que se esperaba estuviesen regulados por este código de ética publicitaria. O sea, el código de ética publicitaria no era, y esto no es la evidencia científica, esto es una evidencia real, digamos, o sea, concreta, no era suficiente para que la industria regulara la publicidad de bebidas alcohólicas, como les voy a mostrar a continuación, siguiendo algunos como casos, ¿ya? Primero, la publicidad de bebida alcohólica en eventos deportivos. Esto evidentemente no es chileno, ¿cierto? Fórmula 1 y ahí está Heineken y Johnny Walker y algunas bebidas alcohólicas, son algunas nomás. La industria del tabaco financió mucho la Fórmula 1 también. En este caso, la publicidad de bebida alcohólica se parece bastante, no es todo igual, pero se parece algo a la publicidad de tabaco o de alimentos, ¿no? Pero por supuesto hay casos chilenos y el fútbol probablemente para Chile sea más atractivo, para otros países son otros deportes, pero para Chile el fútbol es más atractivo. Aquí hay dos, y para que se vea, digamos, la complejidad del asunto, esos son dos equipos de fútbol de la Premier League de Inglaterra que tienen patrocinio, digamos, de auspicio de bebidas alcohólicas chilenas, de marcas de vino, ¿no? En el equipo de la izquierda jugó un jugador chileno, Alex Sánchez, en los dos, ahora que estoy pensándolo, ¿no? Y bueno, es bien interesante el auspicio de bebidas alcohólicas de equipos deportivos. Los equipos deportivos tienen que ver con una actividad física, digamos, y con algo que a todas luces parecería bueno para la salud, pero están asociados mucho a la imagen de niños, al uso de niños, etcétera, por lo cual es bastante peligroso, ¿ya? Y es posible a través del auspicio de bebidas alcohólicas de eventos deportivos, entonces, llegar a cuestiones como esta, que son camisetas deportivas, digamos, donde hay niños que tienen la marca de un producto de bebida alcohólica. Mm, Esta es bastante antigua, ¿ya? Pero esta es un poco más nueva y es de otro equipo, ¿ya? Entonces aquí en la derecha hay un set que está disponible en internet, entonces tiene aquí la marca de Stoli, Stolichnaya, y una marca de vodka. Este era un niño que había dibujado su nombre, ¿no? Había hecho como él mismo una camiseta de un jugador, que es este jugador que está aquí abajo, ¿no? Como él mismo lo había dibujado, entonces que sacaron fotos y se generó como una ola, ¿ya? Y esto, vean que lo que hay detrás de esto es muy lindo, ¿no? O sea, ¿ya? Y eso es lo que justamente genera un mensaje contradictorio y complejo. Y entonces el jugador llamó al niño y le regaló una camiseta suya, digamos, que le dibujaron aquí el nombre del jugador de fútbol como lo había dibujado el niño. Probablemente no es lo que el niño quería, digamos. Pero bueno, pero claro, ahí tiene, como ven, la marca de bebida alcohólica al lado, ¿ya? O mensajes contradictorios como este, que en realidad esta es la nueva camiseta del primer equipo que les mostré, eh, y, y, y otra bebida alcohólica ahora la que está al centro del pecho. Y aquí hay camisetas que tienen mensajes de responsabilidad, digamos, de consumo responsable. Y que viene interesante porque uno diría que a todas luces son mensajes con los que estaría de acuerdo, ¿no? Como toma agua entre las pilsen o acompaña tus pilsen con comida, o si tomas no manejes,
o Pilsen solo para mayores de 18 años. ¿Sí? Eh, Muy bien, digamos, son mensajes que uno daría, pero están asociados de nuevo al consumo de una bebida alcohólica, en una situación en la cual la distinción entre poblaciones vulnerables, como dice el doctor Ramírez, de casos niños, digamos, y adultos, es bien sutil, es muy difícil de manejar, y por lo tanto no estamos seguros de que justamente estemos llegando con esta publicidad a los mayores de 18 años, como dice la última camiseta, o a cualquier persona, incluyendo niños, ¿no? Por ejemplo. Eh, Peor es este caso, que en todo caso es de cuando la selección chilena era más buena que ahora. Digo por los jugadores que salen, si alguien está interesado en eso, pero vean que aquí hay promociones, aquí abajo, ¿cierto? Vale otro, etcétera. Aquí arriba hay una publicidad, salgamos jugando, que es un concepto deportivo con una cerveza más grande de lo común. Y esto ya es bastante, yo digo esto, estoy mostrando imágenes como si ustedes siguieran mi mouse, pero estoy hablando de la imagen de arriba a la derecha, es directamente un monitor, un dibujo animado, ¿no? O sea, eso naturalmente no está dirigido a adultos, y entonces naturalmente contraviene algunos de los principios del código que antes habíamos señalado, ¿no? O sea, de manera bastante clara, ¿ya? Eh, bueno, a propósito de eso, es como la publicidad de bebida alcohólica relacionada con niños, niñas y adolescentes, porque se tiende a creer que en realidad eso no existe, que para qué lo vamos a regular si en realidad ninguna marca de bebida alcohólica genera publicidad para niños, niñas y adolescentes, o es como de perogrullo. Bueno, en la imagen que les acabo de mostrar dice lo contrario, pero también, bueno, hay evidencia interesante al respecto. Solo quería mostrar esto, que son las tendencias de colocación de productos de bebida alcohólica en películas, ¿ya? Entre el 96 y el 2009. Entonces, vean a la derecha cómo la colocación va disminuyendo en películas calificadas como R, como películas para adultos, digamos, ¿ya? Y eso probablemente tiene que ver con la emergencia de instrumentos legales, de conciencia social, etcétera. Pero vean cómo en la misma periodo de tiempo va aumentando, pero de manera a la izquierda, de manera drástica, digamos, dramática, la colocación de bebida alcohólica en películas calificadas como de niños o adolescentes, ¿no? Como juveniles, ¿ya? Eh, lo cual, por supuesto, que es una iniciativa directa de la industria de penetrar en esa población, digamos, esas cosas no son casuales, ¿ya? De manera que sí, la industria de bebida alcohólica busca a jóvenes, y en el caso de los jóvenes es súper difícil delimitar las edades, ¿no? O sea, la chica que va ahí abajo a la derecha, arriba de un skate, ¿ya? Por cierto, como el joven de la izquierda, digamos, en una curva de una carretera por skate, que es una situación, a gusto de lo que decía el código voluntario, bastante peligrosa, ¿no? Eh, la niña que va a la derecha tiene 17 años o tiene 19 años, ¿no? O tiene 20, o tiene 16. ¿Qué dirían ustedes? Es difícil de saber, ¿no? Entonces, en este caso, la publicidad de bebida alcohólica es bastante sutil, las diferencias, ¿ya? Bueno, y esto es más discutible, pero un buen ejemplo, me gusta darlo, esto es champín. El champín no es una bebida alcohólica, ¿ya? Es una bebida fantasía, ya que está envasada tal cual una bebida alcohólica y se ocupa muchas veces por muchas familias en baños nuevos para darle a los niños, ¿ya? Y por supuesto, una manera de incentivar formas de consumo, ¿ya? Al lado, aquí al lado a la derecha está Mickey Mouse, digamos, personajes de películas, ¿no? Entre medio de una cosa de una red social, ¿no? Dice relax, un niño como bebiendo alcohol, por supuesto, pero bebiendo champín, ¿ya? El champín no está prohibido en Chile, porque el champín hoy día, bueno, el champín se regula por la ley de publicidad de alimentos y no de bebida alcohólica, y el champín no tiene azúcar, ¿ya? Por lo tanto, no entran no aplican al champín las restricciones de la bebida azucarada. Tiene endulzantes, digamos. De manera que a través de esa vía no puede ser prohibido, ¿ya? Y pareció eso, y me he pasado un poco, pero me queda poquito, les prometo. Está la publicidad asociada a maternidad, ¿no? Que es una de las cuestiones que quisiéramos eliminar, ¿no? Entonces, segura consumo alcohol durante el embarazo. Así que tengo esto para ustedes y ustedes dirán, pero eso es muy antiguo. Es un ejemplo, ¿cierto? Han cambiado los tiempos, pero bueno, aquí hay una forma de publicidad de bebida alcohólica de una bebida cero alcohol en todo caso, pero hay una mujer embarazada y en todo caso se pone la marca, ¿no? Que es lo que señalaba antes el doctor Ramírez. Aquí no hay una bebida alcohólica, pero hay una instalación de una marca, ¿ya? Lo cual es una manera de publicidad.
O esto, que salió en un diario chileno, como una mujer embarazada para el Día de la Madre promocionando una champaña. Esto generó, en todo caso, tengo que decir, una carta, y la bajada de la publicidad, digamos, y una carta de la compañía de alcohol explicando que no era la intención, que había sido un error. ¿Ya? Y la verdad que no tengo dudas de eso, ¿eh? No quisiera, no pienso que no fue un error, digamos. Pero no importa, aunque hubiese sido un error, es interesante, digamos, el uso de la imagen, porque a alguien no le pareció tan raro, ¿ya? No se hizo solo, ¿ya? Bueno, y la publicidad indirecta, ¿ya? Que es bastante más compleja y más retorcida, no, es más compleja, digamos, de intervenir. Entonces, miren, en el caso de la izquierda me parece súper interesante. Ella es Sheryl Crow, que es una famosa cantante en Estados Unidos, ¿ya? Y está promocionando entonces ahí dos vinos, ¿ya? Y lo interesante de esto es que la compra de estos vinos permite luchar contra el cáncer mamario, ¿ya? Entonces uno compra ese vino y la promesa de la publicidad es que parte de la ganancia va al cáncer mamario. Sheryl Crow es una mujer que tuvo un cáncer mamario, por lo tanto su figura es particularmente importante en esta imagen. Y lo mismo de la derecha, y hay otra promoción de lucha contra el cáncer mamario. O sea, esto es complejo porque el alcohol, el uso de bebida alcohólica es uno de los factores de riesgo para el cáncer mamario en mujeres, justamente, ¿no? Entonces, en el fondo, no sé si se dan cuenta la vuelta que hay acá, ¿no? La curva que hay acá. Entonces, se promociona un producto, ¿sí? Que va a permitir luchar contra el cáncer mamario, y a su vez el uso de ese producto es uno de los mayores factores de riesgo para el cáncer mamario. Entonces, ¿sí? Naturalmente una forma de publicidad con la que deberíamos luchar. O sea, esa bebida alcohólica haría mejor, digamos, para el cáncer mamario si no se vendiera, ¿no? O si las mujeres tomaran menos, pero no si se promocionara su compra para que tantos centavos o tantos dólares fueran de la lucha contra el cáncer mamario. Esta es una publicidad indirecta bien bonita porque Carlsberg, que es una bebida, una compañía cervecera, la marca de la izquierda, probablemente bastante conocida por ustedes, era la promotora de la Eurocopa del 2016. Estamos en época de Eurocopa, entonces pensé que era un buen ejemplo. Y la ley EVAN en Francia, una ley probablemente la más restrictiva para publicidad de bebida alcohólica, lo prohibía completamente. En todo caso, esa ley se ha ido modificando y se ha ido atenuando, ¿ya? Pero la ley EVAN entonces era tan estricta que Carlsberg no podía poner su marca, ¿ya? Y era uno de los promotores más importantes de la Eurocopa. Entonces, lo que generaron es un lema, ¿ya? Probablemente la mejor cerveza del mundo. Ese era como el lema que lo generaron tiempo antes de la Eurocopa y entonces cuando fue el campeonato, como ven, la cuestión ya decía probably solo y no salía la marca, pero el mismo color y la misma letra, con lo cual sí podían poner el anuncio en los estadios. ¿Ya? Eso es publicidad indirecta. ¿Ya? O esto, ¿ya? Que también es un ejemplo complejo. Vean, Ramazzotti, me imagino que ustedes conocerán esta bebida alcohólica, si van a hacer algunas preparaciones. Entonces, durante la época de la pandemia, esta bebida alcohólica produjo alcohol gel, ¿ya? Que regaló. Vean que en este caso no hay ninguna sutileza, ¿ya? O sea, ni siquiera es que la produjo y puso su nombre ahí chiquitito, sino que es la misma botella, es otro color, pero es la misma forma de la botella. Probablemente salió bastante caro hacer esa forma de botella, posiblemente de vidrio, digamos, para generar alcohol gel en época de COVID. Ahí dice marzo del 2020, ¿no? Habrán visto el alcohol gel CCU, que la compañía Cervecería Unida de Chile produjo para el COVID. Por supuesto que lo que hay detrás de esto es una ayuda social, ¿no? O sea, vamos a luchar contra el COVID y nosotros que tenemos alcohol, vamos a producir alcohol gel para la población, digamos, que pueda ser usada para combatir el COVID, ¿ya? O sea, hay un mensaje positivo detrás, lo mismo que la lucha contra el cáncer mamario. Pero claro, ahí está un ex intendente de la época que recibió la donación, ¿ya? Entonces, allá adelante ustedes ven las botellas de CCU que no sale el bebida alcohólica, ¿no? Como ven a la izquierda, pero atrás hay cerveza, ¿no? O sea, hay bebida alcohólica. Ahora, al parecer son cervezas cero alcohol. Yo no recuerdo, no sé si la habrán regalado o no, pero en todo caso ya ven el tipo de mensaje hasta formas mucho más complejas como esta. ¿Ya? Este también es cuando la selección era buena, pero aquí Arturo Vidal se acababa de contratar en el Bayern München, cuyo auspiciador era una marca de cerveza, y esto es bastante común que los jugadores aparezcan haciendo este gesto, y al mismo tiempo, días después, Arturo Vidal chocó su auto, digamos, en días de la Copa América, y días después Arturo Vidal jugó un excelente partido y metió como 2 goles, por lo cual eh,
la forma de publicidad, digamos que indirecta y probablemente no esperada, pero es bastante compleja, ¿ya? Bueno, termino acá. La nueva legislación de la ley 21.363 modifica la ley de alcoholes. La legislación anterior, la ley, digamos, se promulgó en el 2021 y el reglamento, que es la forma de operación de la ley, el 2023, ¿ya? Eh, y esta ley entra en vigencia ahora, ¿ya? En esta página web están los documentos oficiales, las normas gráficas, etcétera. Lo importante es esto, ¿ya? Sobre el etiquetado, la ley esta bueno, a ver, perdón, antes tengo que decir algo. Esta es una ley que es parte de cuatro proyectos de ley, o sea, hay cuatro proyectos de ley que se refundieron, o sea, se integraron en un proyecto de ley el 2015 para sacar adelante esta ley, ¿ya? Esos cuatro proyectos de ley, el primero de ellos data del 2003, es decir, hubo de pasar cerca de 20 años, ¿ya? Para tener un reglamento, una ley, cerca de 18 años para que ese proyecto de ley se transformara en una ley. Y esa larga discusión, digamos, muestra lo difícil que es trabajar con temas de alcohol en Chile, digamos, y las difíciles discusiones y negociaciones que hubo que llevar a cabo para eso. Pero bueno, lo que se logró esto y pensamos que es bastante importante académicamente, digamos, como paso de la política pública respecto del alcohol. Entonces, en el etiquetado probablemente ya habrán visto eso, hay advertencia, ¿sí? Toda bebida alcohólica en Chile tendría que tener una advertencia clara sobre las consecuencias del consumo nocivo. Esa advertencia además debe ir dirigida a tres grupos específicos, conducción, embarazo y menor de 18 años. Y además, toda esta misma esta misma lema, estas mismas advertencias deben ir incluidas en toda forma de publicidad. Es decir, cuando hay publicidad radial, va a salir una frase, ¿ya? Leída por alguien, ¿ya? Están definidos los máximos de espacio, por lo tanto, por supuesto, para que se entienda. Seguramente va a salir rápido, como cuando ocurre eso, pero así está la regulación ahora. Y además se van a regular las calorías, ¿ya? El valor energético de la bebida alcohólica, ¿ya? No obstante, más allá de esto, que es probablemente lo que ha llamado más la atención ahora por la imagen y porque entra en vigor en 2 o 3 días, ¿ya? La ley incluye regulación de la publicidad, estableciendo horarios para la televisión y radio, ¿no? Regulando la publicidad comercial, directa y no directa de bebidas alcohólicas en actividades deportivas, y los artículos deportivos, por lo tanto, de manera que vamos a poder regular las marcas de bebida alcohólica en camisetas de fútbol, por ejemplo, pero también el auspicio de bebida alcohólica de actividades deportivas en general, los letreros, etcétera. Y se prohíbe cualquier forma de publicidad comercial o no comercial, directa o indirecta, de bebida alcohólica en cualquier producto o actividad destinada exclusivamente a menores de edad, ¿ya? Si bien no se logra todo, digamos, esto es un avance bastante importante para evitar, digamos, o regular lo que les mostré delante en fotografías, que son en todo caso algunas solamente de todos los ejemplos que hay, y por lo tanto poder ordenar progresivamente la regulación, la publicidad de bebida alcohólica, ¿ya? En un par de días entran en vigor el etiquetado y en 2 años, digamos en 2026, recién la regulación de publicidad de eventos deportivos, ¿ya? Ahí hay algunos ejemplos de la cosa que está ocurriendo ya, digamos, antes de que entren en vigor, pero hay algunas bebidas alcohólicas vinos particularmente, que ya han podido incorporar el etiquetado y ahí lo pueden ver en 2 ejemplos, ¿ya? Es de esperar que esto avance bien, seguramente va a haber un periodo en el que cueste, bueno, hay conciencia de que para las grandes marcas es más fácil que para las marcas pequeñas y va a haber un periodo de adecuación, pero no estamos seguros que es un lugar al que debemos ir y expectantes, por supuesto, de lo que ocurra luego con la regulación de eventos deportivos y de la publicidad de menores de edad, porque eso seguramente va a cambiar todavía más el escenario al respecto, ¿ya? Eso, perdón por la demora, colega, ¿ah? Lo siento. Termino y quedo atento a la discusión que tenemos. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias también, Jorge. Ambas presentaciones interesantísimas. Ahora tenemos algunos minutos para discutir y para revisar algunas de las preguntas que hicieron nuestros asistentes. Eh,
me parece bien interesante que además de profesionales de la salud, veo un par de comentarios de personas que trabajan en una industria de alimentos y otra en marketing. ¿Ah? Es interesante esta variedad de asistentes. ¿Ah? Em, quizás eh, una pregunta que creo yo pudiera servir para, de alguna manera, aterrizar más el, el tema de cómo el etiquetado o esta nueva reglamento del etiquetado pudiera influir en las prácticas concretas de ciertas, llamémosle, industrias. ¿Ah? Aquí tengo una pregunta que dice, buenas tardes, muchas gracias por la charla, soy ingeniera en alimentos y trabajo en un laboratorio que ofrece el servicio de asesoría de rotulación y etiquetado de alimentos. Hace un tiempo atrás nos llegó la solicitud del servicio de etiqueta para un cola de mono y fue muy complejo, ya que las bebidas alcohólicas no están consideradas en el RSA y no hay regulación de etiquetado. Revisé marcas como referencia y prácticamente es tierra de nadie. El etiquetado de estos, incluso las marcas de estas bebidas, de estos productos en ingredientes como aditivos permitidos, etcétera, en el fondo hay mucho que hacer, ¿no? Esa es más o menos la pregunta. ¿Cómo cambia esta situación en la que se enfrentó esta persona, ¿cierto?, con este nuevo reglamento? ¿Qué claridades más tenemos que pudiéramos eh, comentar respecto de eso? Eh, Mire, sí, estoy mirando también otra pregunta que acerca de hacer un post en Instagram, Mm, descubre cómo se hace el vino, digamos, y un reel, es un patrocinio, ¿no? Se aplica la publicidad de bebida alcohólica. Y en todo caso quisiera pedirle disculpas, pero no, eh, creo que son preguntas que hay que hacer al Ministerio de Salud, ¿no? ¿Ya? Y no se pueden responder académicamente, quiero decir, ¿ya? Y yo pues, soy parte del Ministerio de Salud, pero digamos técnicamente en el área de diseño de esta política, pero no en el área de fiscalización, estas preguntas deben ser hechas oficialmente, ¿ya? Es complejo para mí que se confundan los roles y aparezca como dando una respuesta oficial. ¿Ya? Esa respuesta hay que pedirla oficialmente a través de transparencia. En todo caso, puedo decir un par de cosas, ¿ya? Desde el punto de vista de lo que yo sé. Una es que sí, en la medida que hay una marca, digamos, de una cuenta de Instagram de una marca, ¿ya? Y eso incentiva potencialmente el consumo, eso se entiende que es una publicidad y por lo tanto aplica lo señalado en la ley, ¿ya? Respecto de esa acción, ¿ya? Así que una acción que esté probablemente dentro de una cuenta oficial de una marca va a ser entendida como una acción publicitaria, ¿ya? Eso es lo primero que diría, eso con bastante seguridad. Y lo otro respecto de alimentos es que efectivamente es complejo. La ley determina, o el reglamento determina que los laboratorios pueden señalar la cantidad de alcohol que hay allí, el valor energético. Y es cierto, un laboratorio podría hacer esa pega, y hay laboratorios en Chile que están capacitados para hacerlo, pero también se entiende que hay pequeños productores que no tienen eventualmente los contactos y el financiamiento para ir a un laboratorio. Y también el reglamento entonces establece que se pueden ocupar, para el caso entonces, estándares nacionales o internacionales bien descritos. El INTA en Chile tiene estándares, que en todo caso no son tan completos, o sea, lo son, pero no salen todas las cantidades posibles de bebida alcohólica. Y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos sí lo tiene, ¿ya? De acuerdo al reglamento se pueden ocupar estándares nacionales o internacionales, por lo tanto se podría ocupar la tabla de alimentos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, donde hay mucho detalle de bebida alcohólica, ¿ya? Mucho detalle de composición de las bebidas alcohólicas, con lo cual se puede estimar el valor energético de una bebida alcohólica, ¿ya? Para lo cual, en todo caso, con el cola de mono sería necesario saber cuánta aguardiente tiene, pero eso, bueno, ya es probablemente algo que el productor debiera conocer, ¿no? Eso podría ser. ¿Mm? Sí. Yo podría muchas gracias, Jorge. complementar un poco, sí, pensando en el ciclo de las políticas públicas y la relación que tienen los estados con las industrias en general, ¿no? Las industrias que tienen eh, eh, un rol social importante en el crecimiento económico, pero que tienen externalidades negativas. Estoy utilizando una jerga bien economicista.
ahí. Entonces, lo que ocurre en estos procesos legislativos que son tan largos es que la industria tiene una influencia de cierto tipo, dependiendo de su tamaño, del contexto social del país, durante la discusión de la ley, ¿no? Equipos técnicos, comisiones, los lobbies, etcétera. Pero hay hitos. Entonces, una vez que la ley eh, es promulgada, viene todo el proceso de construcción del reglamento, donde se empieza a hilar más fino. Y una vez que el reglamento entra en vigencia, y esto se ha visto no solo a nivel internacional, tenemos ejemplos en Chile con la ley de etiquetado de alimentos, es que la industria se adapta, la industria utiliza sus talentos, las personas que tiene para intentar dentro de las regulaciones nuevas llevar adelante sus estrategias de comercialización y de marketing. Entonces, lo esperable de aquí en adelante, más que el lobby con los legisladores que ya pasó, es ver cómo reacciona la industria frente a estas nuevas legislaciones. Uno ve que en la industria de alimentos han tenido que hacer cambios, han cambiado las porciones, han cambiado las estrategias de marketing, han hecho marketing para productos que previo a la ley de etiquetado de alimentos no se vendían tanto, pero que como cumplen y no tienen tantos sellos, la gente los ha empezado a consumir más, entonces han tenido que transformar sus procesos productivos. Esto es todo un engranaje que empieza a crujir un poco y que se empieza a mover. Entonces, abordando un poco como esa pregunta que va hacia lo específico, bueno, vamos a ver qué va a pasar con los grandes productores, con los productores más chicos. Ha pasado, y este es un ejemplo que es bien bueno, probablemente muchos de acá son consumidores y somos consumidores de alcohol y existe una tendencia que uno cree que viene de uno mismo, por ejemplo, actualmente a consumir cerveza artesanal, ¿no? Como que a uno le naciera que eso pudiera ser más sano, más bueno. Pero bueno, eso es lo que ha ocurrido en los países más grandes que tienen grandes legislaciones que hacen excepciones, especialmente en el mundo anglosajón, que se valora mucho el emprendimiento y el comercio local. Entonces, cuando son emprendimientos pequeños, las regulaciones son un poco más laxas. Entonces, los grandes capitales lo que han hecho es diversificarse y hacer estrategias de marketing para que a nosotros los consumidores nos empiece a interesar y a gustar este tema, por ejemplo, de la cerveza artesanal, por poner eh, un elemento a la discusión. Entonces, es interesante lo que comenta Pablo respecto al uso de estándares. O sea, muchas industrias van a decir, mira, yo no puedo, no tengo las espaldas financieras como para poder hacer mis propios rotulados, en este caso de las calorías, y se va a hacer a través de estándares. Quizás la industria se va a mover en un sentido o en otro. Gracias. Aquí hay un par de preguntas más. Eh, Lorena Contreras pregunta, ¿qué efectos preventivos tienen en la población los mensajes que promueven el consumo responsable, especialmente en población vulnerable? Y bueno, hay algo que decir ahí, ¿ah? Primero, el concepto de consumo responsable lo ocupamos cada vez menos en general en salud pública, ¿ya? No obstante, en publicidad se ocupa bastante por razones evidentes, ¿no? Y de hecho hay asociaciones de productores que promueven el consumo responsable, la misma Procor, la Asociación Pro Consumo Responsable. Y bien, se entiende por qué, digamos, ¿ya? Nosotros no ocupamos el concepto de consumo responsable, pues es un adjetivo bastante difícil de objetivar, ¿ya? Eso hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, consumo responsable, ya que se asocia a ciertas conductas, puede ser bien plástica la asociación que se haga el que es responsable y que no por las personas. Pero en el último tiempo, además de eso, ¿ya? Se asocia al hecho de que la evidencia ha mostrado que el consumo es riesgoso desde el primer trago, que no hay dosis segura. Antes entendíamos eso para el embarazo, para niños, ¿no? Para conducir, pero hoy sabemos que, por ejemplo, para el riesgo de desarrollo de cáncer, no hay una dosis segura, ¿ya? Y si bien el riesgo aumenta directamente con la cantidad de alcohol que se bebe, y por lo tanto beber dos tragos es peor que uno, y beber tres es peor que dos, etcétera, no hay un momento en el cual esos riesgos aumenten dramáticamente y que permitan decir a uno, mira, aquí empieza el riesgo. Y antes no había, ¿ya? De manera que todo consumo es riesgoso, ¿ya? De todas maneras, por supuesto que trabajamos en salud pública, deberíamos tener una perspectiva realista para abordar el problema y efectivamente el alcohol es parte de la vida de las personas, muy probablemente, de la vida cultural de las personas.
Y podríamos dar mensajes de consumo de menor riesgo, ¿no? O de adecuación del consumo, y existen formas de hacerlo. La diferencia está en los mensajes que damos, quienes hacemos, quienes tenemos como giro el negocio, digamos, reducir riesgo, impacto social y sanitario, y el mensaje que dan instituciones, digamos, o actores, que tienen como giro el negocio aumentar las posibilidades de que las personas consuman alcohol, ¿ya? Y ese objetivo cambia todo, ¿no? Entonces, cuando se da un mensaje de consumo responsable, que está asociado a una marca, ¿no? A un organismo de productor o de industria, que además está intermediado por una figura socialmente aceptable, que puede ser un actor, un deportista, ¿no? Un equipo de fútbol, ¿no? A través de ese medio llega un mensaje doble a las personas igual. Ese mensaje dice, evita riesgo y al mismo tiempo dice, toma esto, ¿ya? Y eso produce esos riesgos, ¿no? Eso no lo evita. Entonces, ese mensaje dual es muy peligroso, sobre todo para niños, niñas, adolescentes, en ese sentido, ¿ah? Yo diría eso, por lo pronto. Gracias. Jorge, ¿quieres agregar algo? Sí, estuvo durante la presentación de Pablo bien presente el tema del poner la marca, ¿no? El branding, y las personas que se dedican al marketing, que pueden estar en la audiencia, manejan eso mucho mejor. Entonces, la industria busca formas de poner sus marcas, y una gran discusión que existe entre esta tensión entre los que quieren vender más, lo cual está bien, y entre quienes buscan reducir los daños, lo cual también está bien. A veces se reduce a que lo que dice la industria respecto a por qué hacen publicidad no es para inducir el consumo, sino que es específicamente para diferenciar su marca de otras, ¿no? Voy a abordar una pregunta que incluso hicieron ahí más adelante respecto a la calidad. Pero es bastante difícil hacer la separación de, mira, mi whisky es mejor que tu whisky. Yo no te estoy diciendo que tomes whisky, ¿no? Te estoy diciendo que quédate con mi marca, que es lo que plantea la industria. Entonces, cuando uno se enfrenta a campañas del tipo, si vas a conducir, no bebas, o sea, perdón, si vas a beber, no conduzcas, eh, lo que ocurre es que tú utilizas figuras deportivas que te están dando ese mensaje con el que nadie podría estar en desacuerdo, pero al mismo tiempo estás poniendo la marca, ¿ya? Algo que tienes prohibido de hacer si hay una legislación que lo prohíbe. Entonces, efectivamente, cuando tú tienes dos grupos que tienen objetivos que son opuestos, eh, es difícil pensar que efectivamente la industria va a hacer cosas para disminuir su consumo, el consumo poblacional. Entonces, en verdad, la responsabilidad social, incluso a todo nivel, pero especialmente en el alcohol, donde la industria proclama que las personas toman decisiones racionales en relación a sus decisiones económicas, y eso está muy en cuestión, no para el alcohol, sino para todas las decisiones económicas que tomamos hace muchos años. eh, Hace bien difícil que desde la perspectiva de salud pública uno pueda embarcarse en pedirle a las poblaciones que tengan consumos responsables. En general, la población lo que demanda son guías más claras y más específicas, sin asteriscos, sin letra chica. Entonces, a veces los mensajes son mal interpretados. Muchas gracias. Una última pregunta. Dice, ¿qué queda pendiente o por seguir avanzando desde la regulación o marco legal? ¿Ah? Bien amplia, pero creo que queda como un buen paraguas para ir cerrando. Interesante pregunta. Mira, Mm, mm, las mm. últimas imágenes que he mostrado probablemente representan bien los desafíos, y no son solo los desafíos en Chile, sino que los desafíos también globales al respecto, y Jorge también lo señalaba un poco en su presentación. O sea, yo diría, uno, los temas de responsabilidad social empresarial, y ¿ya? De uso, digamos, de estos mensajes duales a través de acción promocional y preventiva de industria de bebida alcohólica, en el mismo tiempo posicionando la marca, como el alcohol gel CCU y ese tipo de cosas que les mostré. Es un tema que yo diría que es más difícil de regular a través de las modificaciones que entraron en vigencia ahora, ¿ya? Y probablemente otro tema que es un desafío enorme es el tema de redes sociales e Internet, ¿no? Porque cuando hay una industria que fiscalizar, digamos, es más fácil. O sea, esta regulación está dirigida a fiscalizar acciones que en general tienen un responsable, ¿no? Es fácil seguir de dónde vienen. Entonces, yo les digo una marca y sabemos cuál es la marca y uno puede ir a fiscalizar.
fiscalizar una ficha, en fin. Pero cuando se trata de redes sociales, ¿no? De internet, es mucho más compleja el entramado para llegar a fiscalizarlo, ¿ya? Ese ejemplo yo les daba de Arturo Vidal, entonces jugaron en equipo. En realidad ese equipo no quería hacer promoción de su marca, haciéndolo, obligándole a que chocara el Ferrari y luego que metiera 2 goles, ¿me entienden? Es bastante más indirecta la relación y es más difícil de resolver. Y además, bueno, no puse las imágenes de lo que generaba, porque eso eran unos posts, ¿no? De unos posteos de Facebook o Twitter, ya no recuerdo. Pero claro, las discusiones eran todas chistes, ¿no? Como el que sale por ahí en el chat, de para qué están dirigidos los avatars 3D, pero eran chistes de como, bueno, ¿cómo le digo ahora a mi hijo que tomar es malo, ¿no? O sea, Vidal hizo 2 goles, Pinilla hizo el otro, ¿ya? Y ¿cómo le digo a mi hijo que tomar es malo? Era el chiste del post. Es una forma de publicidad, ¿no? De aumentar la aceptabilidad social de una bebida alcohólica. Y es interesante, es más difícil de regular. Yo creo que por ahí van algunos desafíos que yo identificaría. ¿Sí? Jorge, para terminar, ¿alguna Sí, idea? sí, sobre lo mismo, pues están preguntando los próximos pasos y, eh, voy a configurar mi respuesta en dos áreas. Una que tiene que ver con lo específico de publicidad, y la otra la voy a mencionar más adelante. Estaba leyendo también algunas discusiones que se dan ahí en el chat y yo creo que es importante entender que los efectos de estas medidas poblacionales muchas veces tienden a ser tan sutiles como los ejemplos que ha mostrado Pablo desde la industria, que tienen especialistas en el área, ¿no? Cuando uno investiga desde salud pública para ver los daños asociados al consumo de alcohol, no hay diferentes calidades de alcohol, ¿no? Es el alcohol puro el que se asocia a los daños y es independiente de si es un alcohol muy barato o muy caro, sacando de la ecuación los alcoholes ilegales que son venenos en el fondo, ¿no? Que es distinto. Pero el marketing nos ha hecho pensar que hay alcoholes de mejor o peor calidad, lo cual puede tener toda la lógica dentro de la misma lógica del marketing para elegir una marca u otro por la experiencia, pero en efecto, para efectos del daño que producen, no hay una diferencia. Y también se hablaba respecto a las decisiones, ¿no? El consumo responsable y la decisión, yo lo mencioné en la presentación, un, 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 un proceso, un pensamiento cualitativo importante que ha cambiado en los últimos años es el daño a terceros, que es lo que ayudó a llevar adelante la legislación del tabaco, ¿no? Cuando ya tú viste que los niños que estaban expuestos al humo de tabaco por parte de los padres u otros tenían una afectación, ¿dónde quedan los derechos de ese niño? Y ahora parece más lógico que todos tenemos derecho al aire limpio y que es un privilegio fumar, ¿no? Y no al revés, como antes uno tenía que quedarse callado porque la persona tenía derecho eh, a fumar. Alguien preguntaba por ahí también respecto al tema de los menores de edad y si el marketing podía ayudar a cambiar eso. Hace un tiempo se empezó a pedir el carnet, ¿no? A muchos seguramente les pasó que no estaban pendientes de la noticia y de repente les empezaron a pedir el carnet cuando compraban alcohol, cosa que no ocurría antes. Y la gran respuesta que hay, oye, pero esto no cambia nada, todos sabemos que los menores de edad no tienen que comprar y no pueden consumir, etcétera. Pero al igual que las estrategias sutiles de la industria, eso pone el tema en la discusión y refuerza un concepto que todos respondemos que sí, ¿no? Los menores de edad no consumen alcohol. Cuando uno escarba, uno sabe que algunos menores de edad sí consumen alcohol. Lo sabemos, ¿no? Tenemos las cifras del daño y todo eso. El hecho que te pidan el carnet, tú dices, me encontraron joven y todo el humor que viene detrás, pero gatilla un mecanismo psicológico en que te va cambiando la norma social, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas pueden ser manipuladas a través del marketing de la industria, pero también del marketing de políticas sociales, sobre el cual nosotros tenemos muy poco desarrollo en general por el tema de los recursos. Finalmente, no puedo, cuando alguien dice qué es lo que falta, volver a las recomendaciones OMS, ¿no? La estrategia más costo efectiva para disminuir los daños asociados al consumo de alcohol es disminuir la disponibilidad económica a través de los precios, habitualmente a través de impuestos. Los ciclos políticos son complejos, hay momentos en que es difícil plantear eso, no es una política popular, pero es la que más resulta. Tengo que mencionarlo, no puedo dejar de mencionarlo, a pesar de que quizás no es el momento de impulsar aquel tipo de regulación por el ciclo económico, pero todos los temas de impuestos nunca tienen un buen momento, ¿no? Es complicado. Cuando hay crecimiento, ¿para qué vamos a parar el crecimiento?
cuando hay un aplanamiento económico, ¿para qué lo vamos a hacer ahora? Gracias, Carlos y Pablo. Excelente. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Pablo y a Jorge por sus excelentes ponencias. También quiero agradecer a todos quienes nos acompañaron en este webinar el día de hoy, ¿no? Al equipo del CESA, ¿sí? A Ana María, ¿no? Aranea, tras bambalinas, nos ha estado Sí, ayudando aquí con toda la gestión y la coordinación de este webinar. Y quiero aprovechar esta oportunidad para dejarlos invitados a nuestro próximo webinar, ¿m? Que será el 27 de agosto, ¿m? Y estará destinado a los cigarrillos electrónicos, ¿no? También hay un contexto muy importante para los que no están al tanto. Hace poco tiempo se aprobó una ley que regula estos dispositivos y en este momento se está redactando un reglamento para esta ley promulgada que tiene algunos detalles que pudieran significar incluso un retroceso en la lucha contra el tabaquismo concretamente, ¿ya? Hay cosas positivas, pero hay ciertos aspectos que son preocupantes, ¿ah? Y una de los temas que vamos a abordar concretamente es un, un policy brief que estuvo a cargo de Marcos Cornejo, que es académico de la Facultad de Odontología y también parte del CESA, que se dedica concretamente a revisar esta regulación de los cigarrillos electrónicos. Y bueno, tendremos también a otros colegas del centro que nos contarán algunos aspectos de los daños y las consecuencias para la salud del uso de estos cigarrillos electrónicos, tanto en adultos como en adolescentes. Entonces, les dejo invitado que agenden esta actividad. Les agradezco nuevamente su participación, haber estado conectados. Tuvimos una buena cantidad de asistentes, ¿ah? Su interés, sus preguntas. Y, y bueno, doy por terminada esta primera actividad del Centro de Estudios de del Consumo de Sustancias y del Tratamiento de las Adicciones, CESA, ¿no? Creo que hemos cumplido con el objetivo, ¿ah? Recibimos un par de comentarios positivos, ¿no? Y les deseo muy buenas noches ahora ya. Hasta luego. chao.